Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Mauricio Zuna. Eh, Desde hoy quiero empezar a compartir con ustedes estas reflexiones. Dios ha puesto en mi corazón abrir este canal y empezar a hacer esta clase de reflexiones. No soy un pastor, eh, realmente pienso que para servirle a Dios pues lo único que hace falta es tener su Espíritu Santo y su respaldo. No pienso que sea necesario algo más. Él nos manda a predicar su evangelio, a compartir su palabra. Está en la gran comisión y mi intención acá solamente es compartir con ustedes eh, reflexiones que Dios pone en mi corazón, que me ordenó compartirlas con personas. No sé cuántas personas vayan a ver este video, ojalá sean muchas y las que lo vean lo necesiten. Realmente lo único que busco con esto es compartir un poco de lo que Dios me ha dado, eh, y pues obedecerlo. Realmente eso es lo único que busco. Quiero compartirles algo de mi experiencia personal, de mi testimonio, compartir algo de la palabra y, y por medio de mí, si Dios puede tocar a alguien, puede hacer que alguien se acerque a Él o esta palabra lo ayude, lo ministre, pues gloria a Dios, porque ese realmente es el fin de hacer estos videos, nada más. Bueno, hoy quiero hablarles sobre un tema que Dios me regaló y me dijo que abriera pues esta clase de reflexiones con este tema, y es sobre mi encuentro personal con Dios. Bueno, voy a hablarles un poquito de mí, voy a enfocarlos un poco en la palabra, los fragmentos de la palabra que voy a tomar para apoyarme. Bueno, como les decía, llevo 15 años de cristiano, de conocer al Señor, de tener un encuentro personal con Él. Y les cuento que desde que lo conocí, desde que me encontré con Él, mi vida cambió 180 grados, totalmente. Vengo de una familia disfuncional, un papá con problemas de alcoholismo, una familia totalmente dividida, mucha soledad. Busqué refugio y busqué cómo llenar ese vacío que todos tenemos. Todos desde que nacemos tenemos un vacío. Hay muchas personas que tratan de llenarlo con alcohol, otros con drogas, otros con éxito, buscando el éxito, buscando el dinero, otros con mujeres, otros con vicios como la pornografía, bueno, con amigos, con personas. El ser humano siempre está en búsqueda de llenar ese vacío. Y yo realmente pues lo busqué en personas, lo busqué en la rumba. Y bueno, nada, todos sabemos que luego que pasan los efectos o luego que ya no está la persona con la que queremos llenar ese vacío, pues volvemos a nuestro estado natural y es esa soledad, ¿sí? Entonces pues Dios me permitió conocerlo. Cuando lo conocí, realmente Él llenó ese vacío, me hizo un hombre diferente. Empecé a ver la vida diferente, empecé a tener sueños, a tener un por qué vivir. Empecé aunque mis problemas y las situaciones de mi vida, digamos que seguían manteniéndose, los problemas, la soledad estaba ahí, ya no, ya no me importaban, ya no lo sentía, ya digamos que el Señor había llenado ese vacío en mí. Entonces la falta de dinero, bueno, todo lo que yo estaba pasando en ese momento pues pasó como un segundo plano, porque tuve ese enamoramiento, ese primer amor, ese fuego inicial
donde comprendí lo que el Señor Jesucristo había hecho por mí en la cruz y me di cuenta que era un bobo por preocuparme por cosas que definitivamente no lo meritaban. Que yo lo que tenía que hacer era vivir feliz porque el Señor ya había pagado en la cruz por mí, porque Jesús había entregado su vida para restaurarme a mí. O sea, eso fue increíble cuando yo entendí que el Señor Jesucristo había aguantado tantas cosas, había permitido que lo vituperaran, que lo escupieran, que lo colgaran de una cruz, había visto cómo su padre le había dado la espalda y él se había llevado todo el pecado y había sufrido tanto por mí. Yo dije, oiga, y yo desperdiciando mi vida en otras cosas que no tienen mucho sentido y preocupándome por cosas que nada que ver. Cuando entendí eso a la hora de la cruz realmente fue cuando mi vida cambió, pero tuve que vivirlo, ¿sí? Fue un encuentro personal, fue cuando yo hablé con él, lo, lo sentí, eh, eh, tuve una experiencia sobrenatural con él en el que me mostró grandes cosas y empecé a ver la vida de una forma muy diferente. Podía estar en los problemas más difíciles, más complicados, pero sabía que estaba con él, entonces no importaba. El apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces, perdón, él dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pues nada, realmente empecé a vivir eso. Y claro, la vida del cristiano es dura. O sea, no te voy a mentir. Tú estás allí escuchándome, estás de pronto buscando respuestas, pues espero que a medida que empiece a subir estos videos, pues pueda empezar a responder cosas. Yo no soy el gran erudito. Realmente hago esto porque Dios me dijo que lo hiciera. Y lo hago porque sé que hay muchas personas que a veces buscan algo diferente. Buscan no un pastor o no alguien así que se dé todo inalcanzable. Yo soy una persona común y corriente. Soy un muchacho que pues tiene muchísimos problemas y por eso quiero hacerlo así. Quiero hacerlo muy reflexivo. No quiero hacer estos estudios o compendios grandísimos de la Biblia. Claramente la Biblia es el sustento y con lo que me voy a basar en todo lo que yo voy a decir, pero también quiero que ustedes conozcan mis vivencias. El testimonio es muy importante porque cuando uno ve que otra persona está pasando por la misma situación, uno se identifica y dice, bueno, si Dios lo hizo con esa persona, conmigo también lo puede hacer, ¿sí? Y es una forma en la que Dios habla, en la que Dios trabaja en las personas. Bueno, ya como yendo un poco más a lo grueso, a lo que vinimos, por decirlo así. Hoy estaba orando, estoy leyendo la Biblia desde su inicio, desde Génesis, y el Señor, realmente este es el primer video que hago, y el Señor pues llevo varios meses, se me ha pasado por la cabeza de pronto empezar a hacer estos videos, pero nunca lo he hecho y realmente no me considero muy bueno haciéndolo. Es la primera vez que lo hago. Esperemos que esto les agrade y que puedan identificarse, que les pueda llegar al corazón y puedan empezar a ver cambios en sus vidas, que Dios por medio de esto pues los cambie, empiece a trabajar en esas cosas que de pronto aún faltan. Sé que esto también me va a servir a mí para crecer mucho. Entonces hoy quiero hablarles de la vida de Jacob. Quiero enfocarme cómo en la Biblia nos muestra que Jacob es una persona con muchos errores, así como tú, como yo, una persona normal, una persona
que tiene deseos, tiene sueños, tiene algunos propósitos, algunos intereses, y que así como tú o como yo a veces tratamos de hacer lo que sea para llegar a ellos, y que en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra ansiedad, eh, pues cometemos algunos errores que generan consecuencias. Pero también es una historia en la que nos muestra la misericordia de Dios. O sea, nos muestra que el plan de Dios se cumple, ¿sí? El propósito que Dios tiene en tu vida se va a cumplir. Si tú estás hoy oyendo esto es porque Dios quiere hablarte. De pronto estás confundido, de pronto tienes algunos proyectos planeados, tienes algo en tu ministerio, en tu universidad, en tu trabajo, bueno, en el área que tú estés proyectando hacer algo, y Dios hoy quiere hablarte por medio de esta palabra, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, Jacob es hijo de Isaac, ¿sí? Y su mamá era Rebeca, ¿sí? Su abuelo era Abraham y su hermano era Esaú. Entonces los voy a contextualizar. Abraham, el padre de la fe, así lo conocemos, ¿cierto? El gran patriarca, al que Dios le dio una promesa y le dijo que su simiente o su descendencia iba a ser tan grande y numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, o sea, muy grande, ¿sí? A raíz de eso, pues le dijo que se fuera de su tierra y que dejara todo, y que él iba a trabajar con él, iba a tratarlo y que iba a tener un hijo. Entonces él conoció, en ese momento él se llamaba Abraham, y su novia, su esposa, se llamaba Sarai, ¿sí? Bueno, ellos empezaron a estar juntos, pero nada que Sarai quedaba embarazada. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham y digamos que le dio su ministerio, le dio su propósito ministerial, le cambió el nombre y ya no se llamaba Abraham, sino Abraham. Perdón, es al contrario. Ya no se llamaba Abraham, sino Abraham, ¿sí? Porque él se llamaba Abraham, o sea, Abraham sin H. Y ya después le dijo Abraham, ¿sí? E igual hizo con Sarai, entonces ella se llamaba Sarai y ya después le dijo que se iba a llamar Sara. Como les digo, esto no es un estudio bíblico, no pretendo hacer acá una teología, no es mi intención, realmente lo que quiero es como contextualizarlos y llevarlos a unas reflexiones con lo que yo leo, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar y realmente empezar a hacer teología, digamos que este no sería el lugar, ¿sí? De pronto en algunos videos más adelante Dios empiece a llevarme, no sé, a algo un poco más teológico, pero no es mi intención. Realmente ahorita lo que yo quiero es dar reflexiones y dar que no suene tan técnico. A veces creemos que el cristianismo debe ser denso, y para que Dios le hable a uno, entonces uno tiene que hacer un estudio etimológico y bueno, o sea, muy profundo. Y yo creo que no, yo creo que lo que debemos hacer es tener un corazón dispuesto, tener el Espíritu Santo, pedirle al Señor que por medio de Él nos permita ver toda su gloria y su maravilla cada vez que leemos la palabra y en oración, ¿sí? Creo que esas son las maneras. Y yo también creo que una de las maneras en las que uno más aprende es haciendo esto. Hablar de Él en público, hablar de Él con otras personas. Creo que en esa es de las formas que a veces Dios
le enseña más a uno. Entonces, pues me disculpo si no soy muy exacto con las cosas, pero pues no es mi intención. No pretendo acá que ustedes me vean así como una autoridad súper teórica, no, para nada. Quiero que vean al Señor, creo que Él es el que va a hablar, no soy yo, no tengo que acá hablarles y buscar la concordancia así perfecta, no. Yo busco es reflexionar con algo que Dios me habló hoy y ya, no busco nada más. Y sé que Dios también habla de esa manera, entonces, porque lo ha hecho conmigo, realmente con cosas muy sencillas, a veces inclusive viendo televisión. Esto puede sonar un poco y de pronto a alguien no le guste lo que voy a decir, pero inclusive viendo películas, cualquier película, veo que Dios me habla, ¿sí? Le he pedido a Dios que me haga sensible a lo que Él me quiere hablar, ¿sí? Entonces, a veces yo analizo y veo y extraigo lo que realmente le sirve a mi vida y he visto y he sentido que Él me ha hablado en cosas tan básicas como esas. Entonces, como les venía diciendo, Jacob es hijo de Isaac, de su mamá Rebeca. Pero entonces cuando él nació, nacieron dos niños. Entonces nació él, Isaac, y nació Esaú. Esaú era el hermano de él y nacieron por muy poca diferencia de tiempo, o sea, casi el tiempo, pero pues Esaú salió de primeras. Y la palabra describe que Isaac salió agarrado del tobillo de Esaú. Y que Rebeca, tenía como preferencia por Isaac por Jacob, y Isaac tenía preferencia por Esaú porque él era el primogénito, él fue el que nació primero. Entonces la palabra dice que entre ellos siempre iba a haber como una rivalidad y que Esaú iba a servirle a Esaú. Bueno, entonces cuando Isaac ya estaba muy entrado en años, ya estaba casi ciego y ya estaba como en su lecho, pues él tomó la decisión de entregar como su bendición. En esa cultura se acostumbra a que el primogénito, el primer hijo que tienen, es como el que va a llevar como las riendas, como que va a ser el que va a reemplazar al gran padre, ¿sí? Entonces después de él sigue el primogénito. Entonces lo que hicieron, o lo que normalmente se hace, es que el papá pone las manos sobre el niño o sobre el primogénito cuando ya él ve que se va a morir y lo bendice y le entrega en una oración, le entrega su bendición y lo empodera como de ese patriarcado. Entonces pues Jacob como que lo tenía muy claro y sabía que conllevaba tener la primogenitura, y al parecer como que tuvo siempre como ese deseo de tener esa primogenitura. Entonces en un momento, cuando ya Isaac fue a hacerlo, entonces él le pidió, o por medio de una artimaña se inventó Jacob, en un momento que tenía mucha hambre, Saúl tenía esa necesidad de comer, él se dio cuenta de eso y se aprovechó y le dijo que le cambiara un plato de lentejas por esa primogenitura. Entonces Esaú como que no se había preocupado mucho por esto, no desconozco por qué fue como tan fresco, como tan descomplicado, tan desprendido con algo tan importante, y simplemente se fijó en su necesidad carnal, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, cuando leemos esto podemos reflexionar y entender que Dios nos tiene grandes cosas. Dios, somos sus hijos, somos los hijos del rey, ¿sí? Y pues
Si ustedes ven en esas monarquías, en esos países donde existen reyes, pues los hijos son tratados como eso, como los príncipes, o sea, como que todo se les da, como que hay sirvientes para ellos, porque el rey pues ordena eso, ¿no? Entonces, ¿qué más nosotros que somos los hijos del rey de reyes? O sea, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero Él es muy sabio, ¿sí? Y Él no nos malcría, porque si todo se nos da, entonces pues simplemente seríamos muy mal criados. Y simplemente cada vez que quisiéramos algo lo pediríamos y entonces el día que no nos den entonces haríamos el berrinche. Entonces en medio de su sabiduría, aunque Él nos quiere dar todo, también quiere que seamos personas obedientes y sabias. Entonces no te sorprendas cuando tú le pides de todo a Dios y algunas veces peleas con Él porque no te lo ha dado, porque tú lo quieres y porque tú crees que es lo mejor para ti, pero Dios conoce el futuro, conoce el presente, conoce todo. Y Dios sabe que posiblemente eso que tú le estás pidiendo no es lo mejor para ti, ¿sí? Entonces tienes deseos de irte al extranjero, de estudiar, de, no sé, tantos proyectos, pero a veces Dios nos dice no. A veces, o sea, oramos durante mucho tiempo por algo, pero Dios tiene que decirnos que no o se queda en silencio. Y esto trae frustración, esto a veces nos trae como rabia. En el área más difícil que a mí me ha pasado es con la salud. Yo he tenido problemas duros de salud y, y aunque he orado mucho por eso, persisten los problemas de salud. Y he llorado, le he dicho Dios, ¿por qué? He peleado con Él, he sentido frustración, he sentido rabia, tristeza. Le he dicho por qué aún me siento enfermo, por qué esto, por qué aún, por qué Dios. Y cuando no pasa nada y sigo enfermo o me sigue la molestia o el malestar que tengo. Por ejemplo, les cuento que llevo como 3 años con un malestar en esta parte lumbar, un dolor. Pero no ha pasado nada, o sea, aún continúa. Pero he aprendido a descansar en Él, he aprendido a entender que su voluntad es buena y Él es soberano. Y Él sabrá por qué en este momento no soy liberado de esto que realmente me genera tanto estrés y me genera tanta tristeza. Entonces, a veces nos empecinamos por cosas, ¿no? Y posiblemente esto le pasó a Jacob. Quiso hacer las cosas a su manera, engañar a su hermano, aprovecharse de esa situación. Y fíjense que ahí los dos tienen parte de culpabilidad, porque Esaú tampoco le dio la importancia. Esaú fue darle gusto a su carne, darle gusto a algo que necesitaba en ese momento y desechó una bendición de Dios. O sea, no le importó. Dijo, bueno, mi progenitura, listo, hágale, por un plato de lentejas. O sea, por algo insignificante. Chicos, los hombres, o bueno, inclusive las mujeres, no sé si les ha pasado. Dios tiene grandes cosas para ti y estás así súper metido, estás como en ese primer amor, estás muy entusiasmado con el servicio, pero hay alguien en tu círculo social que no es cristiano y te gusta mucho, sea de la universidad, sea del colegio, sea del trabajo, sea tu universidad, donde sea. Tú siendo hombre hay una chica que te fascina físicamente, la ves, inclusive su forma de ser, bueno, la tienes idealizada, o tú siendo mujer, ese varón que lo ves, lo tienes idealizado. Y Dios tiene grandes cosas para ti, pero lo has idealizado tanto y has deseado tanto eso, que si esa persona viniera
y aceptara estar contigo y tuvieran una relación, un noviazgo o algo y él te llevara a pecar, ¿tú serías tan fuerte como para decir no? Es algo que tú deseas mucho, porque lo has idealizado, porque es eso que tú deseas, no sé. Pero entonces Satanás tiene estrategias y tiene maneras de engañar. Tú no harías, de pronto cuestiónate ahí donde estás, tú no caerías si por fin consiguieras eso que tanto amas y desperdiciarías las bendiciones, lo que Dios tiene preparado para tu ministerio, tiene preparado grandes cosas. Pero si tú te metes en yugo desigual y caes de pronto en fornicación, caes tú de pronto esposo en adulterio, no sé, en tu posición en la que estés, posiblemente actuarías como Esaú, que como que no menospreció la bendición de Dios y la entregó por un plato de lentejas, por saciar por saciar solamente su carne. Entonces, bueno, primera reflexión. Ahí te la dejo como para que pienses en eso. Luego de que él le entregó la primogenitura, entonces Isaac lo llamó a Esaú y le dijo, bueno, te voy a bendecir, pero antes hazme un guisado, hazme una comida bien rica y vienes y yo te bendigo, te entrego mi bendición para entregarte y hacer como ya oficial la primogenitura tuya. Y entonces con ayuda de su mamá, Rebeca, bueno, Rebeca fue la que orquestó todo este engaño, porque hay un segundo engaño. El segundo engaño fue que Rebeca se enteró y mientras Esaú fue a cazar para hacer ese guisado tan rico, ese sudado, no sé qué le iba a hacer, pero le iba a hacer algo muy rico a Isaac para que lo bendijera. Entonces ella dijo, mientras él está por allá cazando, ven tú, Jacob, y te haces pasar por tu hermano. Entonces si ustedes leen ahí un poco más de detalle, él logra hacerse pasar y que Isaac le pasará toda la bendición a Jacob y lo bendijo, le dijo, tú vas a ser bendito, tú vas a heredar y bueno, le dio toda la bendición. Cuando Esaú se enteró, claramente no le gustó, o sea, ¿cómo le va a gustar que el hermano se haya hecho pasar por él para que la bendición se le entregara a él? Se molestó tanto que le dijo, lo voy a matar. Entonces su mamá Rebeca, en medio de esto, pues le dijo a Jacob, vete para donde mi hermano Labán y te estás allá, porque tu hermano te va a matar. Fíjense que esto generó que esta familia se destruyera. O sea, después de eso yo creo que Saúl con la mamá, Rebeca tuvo que renunciar al hijo que más quería y tuvo que decirle que se alejara. Entonces, otra consecuencia de hacer las cosas a nuestra manera, a veces es mejor esperar, ¿sí? Tener mucha, tratar de ser muy, o pedirle a Dios en oración, ser muy sensible a su voluntad, ¿sí? Ser muy sensible. Y eso se logra en oración, chicos. O sea, si tú quieres tener esa sensibilidad y estar escuchando a Dios, tienes que buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Leyendo la palabra, orando, ¿sí? Hablando de Él. Para mí son esos tres pilares. No tengo sustento así que la Biblia diga que son esos tres pilares, pero lo he experimentado en mi vida. Yo creo que cuando tú tienes una vida devocional, lees la palabra, oras y compartes de la palabra a los demás, te fortaleces mucho y creces mucho. Bueno, entonces ya sabemos que Jacob pues se fue, ¿sí? Decidió irse. Y entonces conoció a una muchacha que se llamaba Raquel, ¿sí? Entonces dijo, ay, qué linda eres. Así como ahorita les estaba planteando, la idealizó, ¿sí? Entonces dijo, wow, qué mujer tan hermosa. Y resultó que ella era la hija de Labán, de su tío. Entonces
para que él se pudiera casar con ella. Entonces Labán le dijo, bueno, tú me vas a trabajar por 7 años. ¿Sí? Entonces, ahí sí como dice, que al que el fuego mata, fuego muere. ¿Sí? Entonces fíjense que a él lo engañaron. Pasaron los 7 años, él trabajó y no le entregaron a Rebeca. Le entregaron a la hermana, que se llamaba Lea. Y en la palabra dice que Lea no era muy bonita, que era más bien como feita. Entonces Jacob pues dijo, no, pero ¿cómo me vas a entregar a ella si yo trabajé por Rebeca? Entonces él dijo, no, es que, o sea, la ley dice es que, las costumbres dicen es que primero se entrega a la mayor y después a la menor. Entonces, si quieres a la menor, trabaja otros 7 años. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Trabajar otros 7 años. Entonces, fíjense que también lo engañaron. Y no fue el único engaño. Este señor Labán, si ustedes leen capítulo 32, 31, 32, se dan cuenta que él lo vuelve a engañar. Porque él al final pues pudo estar con su amada Rebeca. Pero él, para irse y para ya tener su propio como rancho aparte, decirlo así, tuvo que seguir, volver a trabajar. Y bueno, fue algo así como, le dijo, bueno, yo ya me quiero ir, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces le dijo, pues mira, te puedes llevar algunos de mi ganado si cumple con estas características. Entonces, que fueran manchados, que fueran, bueno, ahí lo escribe bien. Pero entonces Labán lo que hizo fue coger a todo ese ganado que venía con esas características, manchado, oscuro, que no fuera blanquito, blanquito, entonces los alejó, ¿sí? O sea, le dijo a los hijos que se los llevaran. Entonces así pues cuando él fue a mirar, pues ya no había ninguno. Entonces él, en su sabiduría, bueno, en la sabiduría que Dios le dio, pues se hizo una estrategia y con unas varas. El caso fue que cada vez que de esos que quedaron tenían una cría al frente de las varas, entonces salían así manchaditos. Y todos los que fueran manchados eran para Jacob. El caso fue que cuando él ya se fue a ir, le tocó irse escondido, porque él no lo quería dejar ir. Entonces pasó todo esto, porque lo volvió a engañar. Y bueno, él se exilió, llegó a un acuerdo con su tío, por fin él entendió y lo dejó ir. Ustedes si quieren profundizar mucho, léanlo, está en el capítulo, léanse el capítulo 30, 31 y 32, ahí está bien explicada toda esa parte. Pero a lo que yo quiero ir es que cuando ustedes lean y tienen esas conversaciones con Labán, ustedes se dan cuenta que él siempre dice el Dios de mi padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero él nunca dice que es mi Dios, ¿sí? Cuando él se escapó, entonces Labán fue y lo persiguió y Dios en un sueño le dijo a Labán que no fuera a seguir poniéndole problemas a Jacob. Entonces él siempre se refiere a Dios como el Dios de mi padre, ¿sí? Él nunca dice mi Dios. Y ese es el punto en que quería llegar. Quería llegar en que muchas veces, y no sé si hay hijos de cristianos, no sé si hay cristianos acá que nacieron en cuna cristiana y que simplemente siguieron una tradición y de pronto no han tenido un encuentro real con Dios. Son cristianos es porque sus padres son cristianos, pero y porque van a la iglesia y porque están en el grupo de jóvenes y porque bueno, pero muchos no han tenido ese encuentro. Entonces a eso es lo que yo quiero llegar. Fíjense que toda la vida de Jacob ha sido como, la embarré, consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias pues lo han llevado como a cosas que a veces no son muy agradables. O sea, realmente a veces no es chévere esa clase de cosas que nos pasan por arrebatados, por decirlo así, por apresurados, por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces, a raíz de esto, pues Jacob tuvo que sufrir, como ya les expliqué. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó toda esta clase de cosas? Él ya había tenido como
una conversación con Dios al principio donde él le pidió, cuando se fue donde su tío, antes de eso él había visto una visión de una escalera donde subían y bajaban ángeles, ¿sí? Pero fíjense que él tuvo que tener un encuentro cercano con el Señor, un encuentro en el que realmente él entendió quién era Dios, ¿sí? Él entendió que Dios era también su Dios, no era el Dios que le habían contado, ¿sí? Y si ustedes leen la palabra más adelante, después de que su tío se va, ¿sí? Él tiene mucho temor porque se va, tiene que devolverse para donde está su hermano Esaú. Y él tiene como esa situación que muchos de nosotros hemos tenido que pasar, en la que cometemos un error y como que tenemos que enfrentar las consecuencias y nos da miedo, nos da temor, porque él sabía que su hermano lo quería matar, tenía que volver allá. Y entonces hasta ese punto es que decimos, uy Dios, vengo ante ti a que me ayudes. Cometí este pecado y sé que van a haber consecuencias, sé que va a haber situaciones que no me van a gustar mucho y sé que me la merezco. Pero cuando entendemos la naturaleza de Dios y entendemos que Dios es un Dios misericordioso y entendemos que la muerte del Señor Jesucristo cubrió todo pecado y que lo entregó para cubrir todo pecado, o sea, no porque tú pecaste hoy entonces ya Dios lista negra y ya no vuelve a ser hijo mío, no porque nos ve por medio de Jesucristo, y el precio fue muy alto. Entonces claramente esto no nos invita a que como el precio fue tan alto yo puedo pecar, no. A lo que nos invita es a entender la misericordia y el amor de Dios, que Él nos amó tanto que entregó a su único hijo por nosotros. O sea, que aunque pequemos, si estamos dispuestos a volver y a seguir en ese proceso de cambio, Él nos va a perdonar, ¿sí? Que así hayamos hecho cualquier locura por lograr lo que queríamos, o tuvimos un desliz, o cometimos algún pecado, tú lo sabes, tú lo conoces, tú sabes qué es lo que has hecho, ¿sí? Tú sabes qué has hecho con tu vida. Y sabes que en este momento de pronto te sientes tan asqueroso, te sientes como tan sucio, tan poco apto y tan poco digno de entrar en la presencia de Dios. Me entenderás. Y yo creo que así se sentía Jacob. Jacob sabía que que si se encontraba con su hermano, él lo iba a matar. Y ahí explica. Si ustedes se dan cuenta, él mandó varios comités para llevarle obsequios y que se adelantaran a Esaú como para apaciguar su ira. Pero después de que hizo todo eso humanamente, dice la palabra que él tuvo un encuentro con Dios. Y es tan increíble porque dice que luchó con él hasta que lo bendijo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has necesitado o te sientes que aún tienes esa mancha en tu vida y que aunque oras te sigues sintiendo culpable, sientes que ya no tienes perdón, que aunque te hayas ido a bañar, no sé, hayas cambiado tu forma de vestir, no sé, pero que has hecho cosas humanamente como para despojarte de esa culpa, despojarte de ese pecado, aún te sientes culpable, te sientes que aún no eres apto. Así se sentía Jacob. Jacob sabía que eso que hizo años atrás, esta vez le tocaba enfrentarlo. Y fue en ese momento de quiebre y de desesperación en el que él conoció a Dios. Lo conoció cara a cara. La palabra dice que
y se los voy a leer porque me parece muy importante que ustedes vean cómo él tuvo que luchar, ¿sí? Y cómo Dios realmente en medio de su dolor y su impotencia, él lo perdonó. Él lo perdonó. Entonces fíjense acá, vamos a leer Génesis 32:22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río. Jacob junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él. Acá dice, un hombre luchó, cuando él se quedó solo, cuando definitivamente ya se había ido todo el mundo adelante, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que amaneció. Entonces uno dice, ¿y de dónde salió ese hombre? Entonces más adelante explican, dicen, pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y de esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Entonces Jacob le dijo, si no me bendices, no te soltaré. Entonces, ¿cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob. Entonces, detengámonos ahí. Fíjense que Jacob se quedó solo. Él envió a sus hijos, envió a sus 2 mujeres, a sus 2 criadas, y envió a todos a las comitivas para que saludaran a Esaú y le dieran sus presentes, ¿sí? Y él quedó solo. Pero él tenía mucha angustia, él estaba muy angustiado. Y dice la palabra de repente que empezó a luchar con un hombre. Esto tipifica como que empezó a orar, ¿sí? Es como cuando tú ya no puedes más, te sientes tan cansado, te sientes tan frustrado, te sientes tan triste porque le fallaste al Señor. Y ya hiciste lo posible, pero sabes que le fallaste a Él. Y te metes en oración. Pero fíjense que esta oración no es, hola Dios, perdóname, 10 minuticos, no. Es una oración en la que él tuvo que luchar. O sea, tuvo que luchar con Dios. Hasta que él lo bendijo, o sea, hasta que realmente él vio y él sintió que Dios lo había perdonado y que le había quitado eso que lo tenía con ese temor. O sea, ese temor que a veces no te deja hacer cosas, ese temor que a veces te persigue, que te hace sentir intranquilo. La única forma de que te deshagas de eso es orando. Ese temor que no te ha dejado servir, ese temor que no te ha dejado avanzar. La única forma es que tú hables con Dios. Habla con Él. Así como lo hizo Él, miren, dice, entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. O sea, él oró durante toda la noche. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. O sea, no lo soltó hasta que lo bendijo, hasta que le dijo, hasta que usted no me diga que me bendice, yo no lo voy a soltar. Fíjense que ahí lo restaura. Fíjense cómo lo restaura. Dice, ¿cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios. Fíjense que acá dice que luchó con Dios. O sea, ese hombre era Dios. Y con los hombres, y has vencido. Ahora dime cómo te llamas. Tú, preguntó Jacob. Pero el hombre contestó, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Fíjense que dice que vio a Dios cara a cara. Y sin embargo todavía estoy vivo. A este punto quería llegar.
muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, y si tú que estás ahí viéndome no conoces a Dios y tienes tu vida llena de problemas y te han pasado cosas y cosas y como que quieres avanzar y te hacen trampa, ha sido entorpecida tu vida y como que piensas que es porque estás pagando algo, como que aceptas lo que te está pasando porque sabes que tú no lo mereces y porque ofendiste a Dios. Es hasta ese punto en que ya no aguantas más y que Dios permite que así sea para que vayas con un corazón sincero y lo busques de corazón. Y no lo sueltes. Esto, ¿qué simboliza este que no lo solté? O sea, que no lo suelta hasta que no lo bendice. Es que no sales de tu lugar secreto hasta que Dios no te bendiga, hasta que salgas completamente en paz. Hasta que sientas que realmente Dios sanó tu corazón. Hasta que te sientas totalmente libre. ¿Sí? Eso es lo que tipifica esto. Que Dios te está esperando. Dios está ahí sentado esperándote. A ver en qué momento tú te cansas de vivir como estás viviendo. Te cansas de llevar una religiosidad. Te cansas de hacer muchas cosas que haces. Muchas personas incluso están en una iglesia sirviendo. Tienen un ministerio, pero no conocen a Dios. Porque no han tenido ese encuentro. Solamente han hecho y han vivido su cristianismo por lo que muchos le han contado, por el testimonio del pastor, por el testimonio de un amigo que le predicó, pero tú no has tenido tu propio encuentro. Cuando tú tengas tu propio encuentro, entonces Dios te va a cambiar el nombre. Dios te va a cambiar el nombre y va a cambiar tu vida y vas a tener una vida de bendición. Y no me refiero a económica, no me refiero a nada material. Realmente la bendición que tú vas a tener es en tu corazón. Vas a tener una vida tranquila. Mira, se te puede estar cayendo el mundo bajo tus pies. Y vas a tener confianza en que Dios está ahí contigo. En que si hoy por alguna razón te mueres, te vas a ir para el cielo. Y vas a estar tranquilo y en paz, feliz. Pero si tú no buscas a Dios, vas a tener temor. Temor de lo que va a pasar después de que te mueras. Vas a pensar que todas las cosas que te pasan malas es porque tú hiciste algo malo. Y te soy sincero, hermano. Aunque seas cristiano, te van a seguir pasando cosas difíciles. Pero la diferencia en que tú hoy conozcas al Señor y hayas tenido un encuentro con Él cercano y sincero, es que sabes que esas cosas que te están pasando tienen un propósito de bien para ti, un propósito que va a terminar en bendición. Y no es por algo malo que tú hiciste, no es porque tú lo merezcas o porque tú seas una persona mala y que todo eso te pasa porque tu papá o tu mamá te maldijeron. Sabes que cada cosa mala que te pasa es porque Dios tiene algo más grande escondido para ti. Y vas a empezar a vivir diferente. Vas a empezar a vivir la vida de una manera diferente. Y miren, esto que yo les estoy predicando, o no predicando, les estoy compartiendo, yo no lo he puesto totalmente en práctica en mi vida. Porque les confieso que sí, hay momentos difíciles. Y a veces esos momentos difíciles te hacen voltear la cara y la mirada de Dios y te hacen ver los problemas. Pero hermanos, créanme, cuando uno ora, cuando uno busca al Señor, Él lo vuelve a poner a uno en cintura, o no en cintura, lo hace recapacitar y lo hace entender
que realmente todas las cosas que le están pasando a uno son pasajeras y que tienen un propósito. Yo quiero aclarar que esto solamente pasa cuando tú tienes en paz tu corazón. Si tú tienes un pecado oculto, si tú tienes algo que has hecho, tienes que hacer lo que hizo Jacob. Tienes que orar hasta que Dios te restaure, hasta que tú vuelvas a sentir esa paz en tu corazón. Y chicos, esto que yo les digo no es una regla, pero es un tip. Busquen a Dios, búsquenlo. Traten de buscarlo en un lugar donde nadie los escuche, donde ustedes se sientan libres de gritar, llorar, cantar, donde ustedes puedan alzar la voz, puedan llorar lo que necesiten llorar y que no teman que otro lo escucha o que otra persona lo va a interrumpir. Que ustedes puedan pasar horas contemplándolo, hablando con él. En ese momento es que ustedes realmente van a encontrar esa paz y van a salir renovados, van a salir con otro nombre. Ahí es cuando el ángel de Dios los va a mirar y les va a decir: hoy ya no te llamas así, hoy te llamas diferente, porque estuviste con Dios cara a cara, porque estuviste con el Creador, con el gran yo soy. Entonces, amigos, seas tú cristiano, no cristiano, seas lo que seas, si tú buscas a Dios, tienes la victoria, tienes el cielo ganado. No importa, eres católico, no importa. Desde que lo busques a Él, busques su palabra, lo busques en oración, trates de compartir lo que Dios te da cada mañana con las personas que amas, conoces. Vas a crecer y Dios te va a llevar a otro nivel. Amigos, esto era lo que yo les quería compartir hoy. Es mi primer video, creo que me extendí mucho, pero no sé, de pronto los próximos los hago más cortos, un poco más concisos, pero espero que lo vean hasta el final. Realmente, si Dios me puso a hacer esto es por algo. Sé que alguien, así sea una sola persona, que Dios le hable hoy, que esté pasando por dificultad, que esté triste, que se sienta agobiado, que entre a su lugar secreto y salga vacío. Acuérdate, hermano, no, ese día no oraste lo suficiente. El día que tú entres a la presencia de Dios y salgas igual es porque no tuviste un encuentro con Él. Entonces, esta era mi reflexión. Si tienen algún tema, preguntas, lo que quieran, escríbanme ahí en los comentarios. Yo voy a estar muy atento. Sé que al principio van a ser muy pocos, pero bueno, Dios hace milagros, no sé. Tengo fe en que puede que este mensaje llegue a personas, o lo que quiero es que llegue a personas que realmente lo necesiten, que puedan encontrar en esta palabra, en esta reflexión, alguna respuesta a lo que están pasando en su vida. Los quiero mucho. Bueno, no voy a decir eso. No los quiero mucho porque no los conozco, pero Dios los ama. Él sí los conoce. Dios los ama mucho y espero poder estar con ustedes en otra ocasión.